Bueno, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura. Un día más, el momento de la grabación de este programa es jueves 24 de febrero del año 2024. Hoy día tengo un programa realmente impactante. Ya se van a dar cuenta por qué todo esto está amarrado a los últimos sucesos que han pasado no solamente en Chile, sino que relacionado con una serie de incendios que han afectado distintos países. Y es muy importante tomar en serio esta información. Y para eso estoy con un amigo que es meteorólogo y nos va a ayudar a dilucidar este misterio. ¿Y por qué digo misterio? Porque ha salido un comunicado de una agencia de Naciones Unidas que ha sido publicado en CNN y que habla de los catastróficos incendios que se han producido en Chile. Y este artículo se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ver esto con sus propios ojos, porque yo creo que es una de las mentiras más grandes que se han contado sobre Chile en los últimos tiempos, sino en toda la historia, y van a ver por qué, porque las cifras son inauditas. Les voy a leer un extracto para que entremos en materia y después vamos a conversar con nuestro invitado para ver qué opina de esto. Los catastróficos incendios de Chile han sido impulsados por los impactos del Niño, una fluctuación climática natural que tiene un efecto de calentamiento global que choca con la tendencia a largo plazo del calentamiento global, que está provocando sequías y olas de calor más intensas y frecuentes, dice las Naciones Unidas. Durante la última década, Chile ha estado lidiando con una mega sequía, entre comillas, la más larga en al menos 1000 años. La más larga en al menos 1000 años, ejerciendo presión sobre los suministros de agua y secando el paisaje, preparándolo para el incendio. El país también se ha visto afectado por temperaturas anormalmente altas en los últimos días. La capital de Chile, Santiago, alcanzó los 37,3 grados Celsius, estos son 98,6 Fahrenheit, el 31 de enero, la tercera temperatura más alta registrada en el país en más de un siglo. Todo esto según la Agencia Meteorológica Mundial. En los últimos años se ha visto un aumento dramático en la actividad de incendios forestales en Chile, según un estudio publicado en enero en la revista Nature, ya que las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos se han combinado para crear las condiciones perfectas para incendios intensos y destructivos. Un total de 1,7 millones de hectáreas se han quemado en el país durante la última década, según este estudio. Daniel, bienvenido a Contracultura. Yo te presenté, dije que eras meteorólogo, esa es tu profesión. ¿Qué opinas de esto? Hola Carlos, primero que todo, buenas tardes, gusto de saludarte y también a todas las personas que estén escuchando tanto en Chile como en el resto del mundo. Un privilegio poder estar aquí en tu programa y poder también tener la oportunidad de un punto de vista más profesional y con datos reales, comenzar a dar un poco más de seriedad al fenómeno que estamos viviendo, no tan exageradamente como lo presenta ese artículo, que por lo demás la fuente de donde viene, digamos, da como para pensar por qué personas que supuestamente son especialistas del área emiten ese tipo de información, ¿cierto? El, en lo personal encuentro irrisorio el argumento de los 1000 años, partiendo de la base de eso, digamos, ¿qué estadística tenemos en el mundo que se prolongue, digamos, en un periodo de 1000 años? La verdad es que así en términos bien prácticos no la tenemos. No la tenemos. A mí me pasó que Definitivamente no la tenemos. cuando vi este artículo empecé a investigar y empecé a tratar de buscar los registros de temperaturas para ver si esta información era verídica o no y qué datos la respaldaban. Y dije, aquí necesito la ayuda de alguien experto. De ahí justamente nos pusimos en contacto para hacer esto. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué te parece si partimos porque ellos dicen que esto es producto de la corriente por los impactos del Niño, ¿cierto? Y hablan de esta fluctuación climática natural que tiene este efecto de calentamiento global. O sea, el Niño tendría, según ellos, un efecto de calentamiento global. ¿Es verídico eso desde tu punto de vista o no? Sí, mira, aquí la verdad es que hay varios puntos que aclarar. Creo que hay una mezcla de información que genera esta confusión, ¿ya? En primer lugar, efectivamente tenemos un fenómeno existente que es el Niño, ya que está asociado a un régimen de altas temperaturas cuando se da el fenómeno en sí.
debido a la interacción océano-atmósfera que existe entre el producto de este mismo fenómeno. Y hay que considerar que este fenómeno ya principalmente se produce en la zona ecuatorial, donde se recibe el mayor calentamiento de la Tierra. Por lo tanto, es lógico y completamente natural que esté asociado a altas temperaturas. La alteración que produce el fenómeno en sí es la propagación de esa energía calórica, por decirlo de alguna forma, que se produce en la superficie del mar y se empieza a desplazar hacia el continente americano, ya en general, ¿cierto? Porque afecta a Centroamérica. Parte de ese fenómeno se va como una oscilación hacia el norte, afectando las costas de California, y la otra se viene hacia el sur, afectando las costas de Perú, de Chile, todo lo que conocemos nosotros al respecto. Es un fenómeno bien mencionado en los medios de comunicación, así yo creo que todos ya asocian más o menos de qué se trata el fenómeno. Y efectivamente está asociado a un calentamiento, ¿ya? Ahora, ese calentamiento no es severo como se presenta en el artículo, ¿ya? Es un calentamiento que va variando según la intensidad del fenómeno. Y esto está estrechamente relacionado también con la intensidad que recibe de parte del calentamiento solar a la Tierra en esa zona en particular. Nosotros como meteorólogos aprendemos en la física clásica de que la constante se habla mucho de la constante solar. ¿Sí? Aprendemos que la insolación es un valor constante, y la verdad es que si tú miras una imagen satelital y ves que hay áreas donde se calienta mucho y otras donde está más fría, vemos que no es precisamente constante, ¿ya? Pero para términos de cálculos, para poder determinar la ecuación de balance de la Tierra, se habla como una constante. Pero ese valor propiamente tal debería variar para que se dijera que realmente estamos expuestos a un calentamiento importante como el que tanto se plantea. Con esto no podemos descartar de que existe un cambio climático, ¿cierto? Dentro de los patrones naturales de la Tierra. La Tierra geológicamente experimenta cambios, pero no necesariamente es esa... ¿cómo decir? Esa parte exagerada que exponen de ese fenómeno, ¿cierto? De este famoso calentamiento global del que se habla mucho, es lo que está efectuando todos los trastornos que estamos viendo hoy día nosotros, ¿bien? Ahora, si vamos al hecho de que si la superficie del agua se calienta, lo que vamos a tener a favor nuestro es una mayor tasa de evaporación. Por lo tanto, al haber mayor evaporación, deberíamos tener menos probabilidad de ese aire seco que supuestamente promueve las condiciones para que se generen los incendios. Eso que estás diciendo tú es clave, porque tú lo que estás diciendo en el fondo, si te entiendo bien, es que el fenómeno del Niño está asociado, ellos lo asocian al calentamiento global y por ende a que se creen las condiciones perfectas para los incendios, pero tú estás diciendo que esto hay una mayor evaporación, entonces está más húmedo el aire. Por lo tanto, eso sería una condición natural para prevenir incendios, la humedad atmosférica. Claro, efectivamente, el aire en el fondo se carga más, tiene un mayor contenido de humedad, ¿ya? Ahora, en el caso nuestro, como a nivel nacional, digamos, nuestro territorio es muy variable. Existen lugares donde se generan microclimas, ¿cierto? Están estas ollas orográficas donde experimentamos circulaciones locales que definitivamente producen una mayor sequedad. Pero si vamos al hito que menciona ahí ese artículo de esta supuesta mega sequía que está viviendo Chile, nosotros volvemos atrás justamente el año que pasó, el 2023, y vemos que el régimen fluvial que tuvimos, las precipitaciones que fueron significativas, nos dejaron con desbordes de río este año. Recuerda, la alta cordillera también recibió bastante precipitación tipo nieve, tuvimos el aumento de los caudales, por lo tanto ya esa mega sequía que se plantea queda automáticamente obsoleta, o sea, se rompe el patrón que se menciona ahí, que desde muchos años no tenemos precipitaciones tan importantes como las que vivimos el año pasado justamente, ¿cierto? Y eso sí está de la mano con el fenómeno del Niño, ¿ya? Debido a que como hay mayor aporte de humedad en la atmósfera a gran escala, lo que tenemos entonces es que cualquier perturbación de aire frío que venga desde el sur y genere estas situaciones de régimen de sistemas frontales
va a haber mayor probabilidad de precipitación, a diferencia de cuando predomina un régimen frío como lo es la corriente de Humboldt, o se conoce coloquialmente como la corriente de la Niña, ¿cierto? O el fenómeno de la Niña, y eso que esas temperaturas frías superficiales del mar inhiben la evaporación suficiente para que estas perturbaciones pasen y dejen unas precipitaciones más significativas, ¿cierto? Eso es que los años que tenemos de sequía aquí en el país están asociados principalmente a cuando la superficie del mar se encuentra con temperaturas muy frías, ¿ya? Pero ahí hay otro detalle, Carlos, que me gustaría compartir contigo, Por porque favor. existe, mira, una fuente de información muy importante que estudia con bastante todas las técnicas científicas que se requieren para el estudio estadístico del comportamiento climático, ¿ya? Y por ende del tiempo atmosférico, que es el National Weather Service, ¿cierto? El Servicio Nacional de Meteorología que pertenece a la NOAA, a Estados Unidos, y ahí en el CPC, que es el Climate Prediction Center, ¿Ya? y me disculpan en inglés porque me cuesta un poco la pronunciación, eh, existe una estadística con respecto al comportamiento del fenómeno del niño que comienza el año 1950, ¿ya? No tenemos datos previos a ese periodo. O sea, se comienza a Por registrar tanto, desde el año 50. La desde el año injerencia 50 en adelante, del niño. Perfecto. justamente. Ahora, este fenómeno se estudia cada 3 meses, ya se asocian los datos de forma trimestral y así se proyecta en el año para ver la continuidad del fenómeno. Entonces, ahí hay una tabla bien amistosa donde tú puedes observar los datos y ves desde valores negativos a valores positivos. Los negativos están inclusive con tinte azul para asociarlo a valores fríos, los que están dentro del régimen neutro un color negro y los que son cálidos de color rojo. Y es interesante porque, por ejemplo, los valores más significativos que se observan ahí en esa tabla, que están asociados al periodo del 82 y 83 de la década del 80, ¿cierto? Estamos hablando bastante años atrás, Ujú. muestran valores importantes de calentamiento de la superficie del mar, ¿ya? Y si nosotros echamos un vistazo en la historia, en esa época fueron años importantes de precipitación. Entonces, en este periodo de 1000 años de mega sequía que plantea ese artículo, que evito no reírme, Carlos, discúlpame, No, es que porque encuentro, increíble, ¿eh? 1000 años ya. sí, No mil uno claro, coma claro, cinco como son los datos científicos, porque, ¿cierto? Está bien ya redondearlo en 1000 años, pero ya vamos a avanzar para ese lado. claro. Claro, entonces ahí tú ves, por ejemplo, valores importantes. Ahí tuvimos un fenómeno del niño significativo, 82, 83 aproximadamente, superior. Y se va viendo el régimen de los datos a nivel trimestral durante el año. El otro importante fue el año 97, ¿ya? Que fue bien importante, ¿ya? Y quiero destacar estos años en particular porque los vamos a asociar a los eventos que hemos tenido de incendios significativos acá en nuestro país principalmente. Y el año 2015 fue el otro significativo, ¿ya? Y finalmente el año 2023, a partir del trimestre entre abril, mayo y junio, ¿cierto? Se declara ya de manera más concisa el desarrollo del niño, sale de un régimen neutro y entramos a valores positivos y terminamos el año con un valor de 2.0 que es bien significativo, es un índice que indica que tenemos un fenómeno del niño importante. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en las precipitaciones que están ocurriendo ahora en el norte, que son así, tal cual como el monzón de la India, en esa zona, precipitaciones que son abundantes, digamos, producen desborde de río, de quebrada, y hoy día vemos en las noticias todo el efecto que está provocando esta gran precipitación producto de esta influencia del fenómeno del Niño. Por lo tanto, ahí es donde cabe destacar de qué mega sequía estamos hablando. Si tenemos el aporte del Niño para poder compensar en la atmósfera esa falta de humedad que ocurre cada cierto tiempo. Que ahí cabe destacar de que la atmósfera busca su mecanismo de balance. Ujú. Dentro de todos los cambios que se están experimentando, aún así busca un mecanismo de balance. ¿Qué podríamos ver nosotros respecto de esta situación tan particular de un cambio tan abrupto de que
podría traer como consecuencia la intensificación de los fenómenos, pero no la extinción de dichos fenómenos. Y eso es importante destacarlo. No la extinción. Claro, por ejemplo, si nosotros pensamos de que va a dejar de llover en Chile por esta mega sequía, tenemos evidencia de que está ocurriendo todo lo contrario. De hecho, ¿te acuerdas tú cuando fue el aluvión? No recuerdo exactamente el año, en la región de Atacama. Sí. Claro, recuerdo perfecto, no recuerdo el año, pero ¿no fue el 16? No. No sé si fue 2016, 17, me parece que el 2016, por ahí. Puede ser. Claro, pero dentro de esos años tuvimos fenómeno del Niño. Y ahí tenemos nuevamente el aporte del Niño con respecto a las precipitaciones. ¿Por qué destaco este tema? Ya. Porque es todo lo contrario a lo que plantea el artículo que dice ahí en CNN, digamos, o la información que emite la ONU al respecto. Es efectivamente todo lo contrario. Ahora lo curioso, fíjate el artículo dice agencia de la ONU, pero en ningún momento menciona qué agencia es. Como que nadie se quiere mojar nadie quiere asumir la responsabilidad. Da esa sensación al menos. Claro, justamente. Sí, eso es bien curioso, como dices tú. Porque aquí hay que destacar algo. Nosotros como servicio meteorológico a nivel nacional y todos los países que tengan un servicio meteorológico propiamente tal, tienen que regirse bajo normas internacionales que están recomendadas y sugeridas por la Organización Mundial de Meteorología, que es una entidad que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Sí, además, ahí se desglosa toda esta orgánica. Entonces, la propuesta de la toma de datos que nosotros tenemos para entrar dentro del estándar de las mediciones a nivel mundial y ese dato sea de buena calidad, tenga buena oportunidad y además sea un dato útil y seguro, no tenga ninguna alteración, no esté contaminado en sí, tiene que ser bajo los parámetros que ellos establecen como norma para poder medirlo. Y esos mismos datos son los que nos están arrojando a nosotros la evidencia que desmiente ese artículo. O sea, los mismos datos de ellos. Claro. Desmienten lo que están diciendo. Son los mismos datos. Claro, porque al final ellos manejan el tema. Claro, que esto hay una agencia de la ONU, pero agencia es la que está emitiendo esta información. Si es una agencia que se encargue desconozco cómo la organización ahí, pero si hay una agencia que se encargue de emitir comunicados con respecto al impacto ambiental, respecto a estas cosas, debería asesorarse por el área que se supone que recibe toda la información a nivel global. Nosotros entregamos nuestra información a una red, información que a nivel global, los mismos datos se utilizan para ser procesados en los centros de modelamiento a nivel mundial, los que nos arrojan los productos para poder hacer nuestros pronósticos. Sin esos datos no tenemos cómo validar el cálculo matemático de estas máquinas y así no podríamos proyectarnos en el tiempo, pero esos mismos datos nos sirven para, existe lo que llamamos la ingesta de datos a nivel global para poder llevar ese cálculo numérico que proyecta en el tiempo la variación de la meteorología, pero a nivel real. ¿Cómo lo aterrizo ese dato numérico a una condición real? A través de esa red de datos, que se alimenta por estaciones meteorológicas que están en superficie, por lanzamientos de radiosondas, que son estos globos con los instrumentos que miden en vertical la atmósfera, y ahora también se incorpora la información satelital, toda la vigilancia satelital que realiza los satélites que están destinados para la meteorología, entregan información, también suministran a estos centros de modelamiento. Entonces, toda la información que nosotros recibimos para poder hacer este tipo de estimativas son datos que se asocian a una condición verídica, no hay nada inventado. Y de ahí lo importante de por qué también hay que considerar a partir de qué tiempo nosotros contamos con esta información disponible para poder hacer un estudio serio respecto de la condición. Si pensamos en una información meteorológica de 200 años antes, digamos, de todo lo que nosotros tenemos ahora, vamos a encontrar algunas evidencias que son del punto de vista cualitativo. Yo tengo entendido, si mal no recuerdo, que el señor Balmaceda en su época
siendo naturalista, tenía una bitácora de las condiciones meteorológicas. Balmaceda. Pero él lo que hacía era un estudio, claro, el presidente Balmaceda. si mal no recuerdo, claro. Bueno, y él hacía estudios cualitativos, o sea, hablaba de las características de tal día amaneció nublado, a partir de tal hora experimentamos precipitaciones abundantes, pero eran cosas muy descriptivas y cualitativas, pero no precisamente cuantitativas o numéricas para poder llevar a cabo una estadística seria. Claro. Volviendo a lo que sale en el artículo, y porque tú mencionaste a Balmaceda, estás mencionando, ¿cierto?, de cómo se recaban todos estos datos. Volvamos un segundo al artículo donde dice: durante la última década Chile ha estado lidiando con una mega sequía, la más larga en al menos 1000 años. ¿Cómo ellos saben? Porque yo traté de buscar datos de 1000 años hacia atrás, pues, porque hay lugares donde tú entras y empiezas a buscar las temperaturas de ciertos años y te van apareciendo, o las precipitaciones, etcétera. ¿De dónde sacan hace 1000 años que están midiendo y tienen registros de esto como para poder afirmar lo que están afirmando? Mire, honestamente, Carlos, no existe una información de 1000 años de estadística. No existe. Ya no, es imposible. Como te mencionaba yo, claro, es imposible. La técnica de poder observar la meteorología, la técnica ya mucho más objetiva, a través de todo lo que es el desarrollo de instrumentación, viene intentándose, digamos, en la década perdón, en el siglo XVIII, si mal no recuerdo. Ahí cuando se empiezan a inventar los instrumentos para poder tomar datos. Sí, claro, datos exacto, claro. La navegación fue clave claro, para el desarrollo de eso seguramente el siglo XVII, XVIII. Claro, justamente. Entonces, recién ahí, en esa época, estamos hablando de 200 años, a lo más. De cómo poder determinar un dato, y estábamos hablando inclusive en ese entonces, de tomar el dato, observarlo, ver cómo varía, para tener un elemento comparativo, pero aún así no se pensaba en la estadística, aún. Estaban recién comenzando las mediciones. Aquí aprovecho de hacer una distinción entre lo que es la meteorología, el estudio de la meteorología en sí, y el estudio climático. El estudio climático tiene que ver con el acontecimiento de los fenómenos, pero en un periodo de tiempo determinado. En este caso necesito por lo menos un periodo, para que sea serio, de 10 años, para poder determinar un comportamiento importante, y aún así tengo que tener la voluntad y la disposición de poder ir ajustando a medida que vaya logrando más cantidad de datos. ¿Ya? Y desde el día hacia atrás se estudia la climatología, y desde el día hacia adelante la proyección meteorológica, que tiene que ver con pronósticos y variaciones estimadas. ¿Ya? Y ahí se utiliza también la probabilidad para poder entender cómo va a variar el tiempo y estar lo más cercano posible a esa predicción. Pero en el caso de la climatología se toma el dato desde hoy hacia atrás, para poder observar cómo se comportó la meteorología. Y ese comportamiento es vital para poder ajustar el parámetro de cómo va a variar la meteorología dentro de lo que nosotros estimamos lo que es una conducta normal, o que se escapa a lo normal. Por eso la base estadística es fundamental para poder entender cómo se comportan los fenómenos. Dentro de esa estadística, claro, se ha visto de que hay un aumento del régimen térmico, hay una variación, hay una tendencia. Pero no hay que olvidar que desde el punto de vista geológico, nosotros estamos viviendo una fracción muy pequeña de tiempo con respecto a cómo se ha comportado la meteorología, que ya la manera de poder observarlo es a través de la geología, ¿no? Ahí no existen datos registrados en una planilla donde nosotros podamos decir, claro, en base a estos valores, el cambio que se está produciendo. Claro, es la ventana de tiempo que tiene hacia atrás la geología. Claro. Ahora, eso es lo interesante ahí de poder hacer esa distinción. Exacto. Volvamos al tema de los 1000 años, que me parece a mí que es el escándalo. El escándalo está basado en estos 1000 años, que tienen esta cifra, ¿cierto? De la cual tú te reíste, porque cuando yo te mostré esto me dijiste, pero no lo puedo creer. Yo te mandé el artículo y te dio risa inmediatamente. Vamos a los registros de temperatura en el caso puntual de Chile. ¿Desde cuándo existen registros? ¿Desde cuándo se empieza a registrar el clima en Chile? Mira,
hay una buena base estadística que está disponible en la página del servicio meteorológico que tenemos nosotros aquí en Chile. ¿Ya? Pero en un resumen muy breve, dentro de lo más destacado, donde se habla de las 10 temperaturas más cálidas que ha experimentado Chile. Data la más antigua del año 1935, que se registró en Concepción. Ya, o sea, nosotros el año 1935 tuvimos un valor importante de temperatura máxima en Concepción, que fue 37.5. Ese dato está en las estadísticas de la información que se ha ido, digamos, guardando a través de los años en el servicio meteorológico nuestro. Claro. ¿Ya? Pero anterior a eso no tenemos datos. Ahí el artículo dice la verdad en ese sentido, porque dice Santiago alcanzó los 37.3, o sea, tú estás hablando de 2 décimas más en Concepción en el 35. El 31 de enero, la tercera temperatura más alta registrada en el país en más de un siglo, según la Agencia Meteorológica Mundial, dicen. Claro, ahí, por ejemplo, el dato de temperatura, sí, es un dato real. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y veo que también a ti, Carlos, es que ¿por qué utilizar un dato real que está ahí registrado, ¿cierto? Reportado para poder exagerar un poco más la noticia o la condición en sí? Creo que no es necesario caer en ese ámbito, definitivamente. Sí. Bueno, Pollock lo explicaba muy bien, Douglas Pollock, que nos ha visitado varias veces aquí en el programa, amigo del canal. Él explicaba que se basan justamente en argumentos científicos, que la base a veces es verdad, pero en el camino se desvían. Entonces tienen un sustento como para partir mintiendo, digamos, así como para llegar a los... Empiezan con los 37.3, diciéndote que es la temperatura más alta registrada en el país en más de un siglo, y después terminan con los 1000 años. Eso les da el pie para exagerar. Si es que se le puede llamar 1000 años una exageración, porque ya es un escándalo. Claro, sí, justamente ya cae en el ámbito de lo escandaloso mencionar una información como esa, ¿cierto? De que sí, efectivamente no, en forma práctica y concisa no tenemos elementos estadísticos que me permitan a mí de hacer tal declaración o aseverar tal declaración, porque no existe ese sustento de la información de los 1000 años. No es real, definitivamente no lo es. Tú me hablabas que del año 50 aproximadamente se están registrando bueno, ellos hablan del 35. ¿De qué fecha concretamente se empieza a registrar la temperatura con rigurosidad? Mira, los anales de estadística acá en Chile parten aproximadamente dentro de esos años. Ya estamos hablando de 1930. Al principio se extravían un poco los datos, ¿ya? Porque el Servicio Meteorológico Nacional, conocido como la Dirección Meteorológica de Chile, se mueve en distintas partes como una oficina y después ya pasa a estar a cargo de distintas instituciones. Pasó por el Ejército, pasó por la Armada y finalmente quedó en la Fuerza Aérea cuando ya se estructura la orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se incorpora ahí la Dirección Meteorológica de Chile, pasa a formar parte de esta institución. ¿Ya? Y en esos cambios es donde se va extraviando un poco la información. Ahora, la Armada también posee sus propias estadísticas, aparte de las que maneja la Dirección Meteorológica de Chile. Uh-huh. También tiene sus propios anales estadísticos, ¿cierto? La diferencia es las estaciones, la red de estaciones. Eso es lo único que hace la diferencia. La Armada desarrolla una meteorología más bien marítima, está enfocada a todo lo que es navegación marítima, y la Dirección Meteorológica de Chile abarca un ámbito más general en cuanto a la meteorología, y después ya con una rama se especifica mucho más en lo que es la parte aeronáutica. Pero la recopilación de datos está regida toda bajo la misma norma, que eso es lo importante. Pero los datos más significativos que nosotros tenemos como reporte son justamente a partir de 1935 en adelante,
digamos, existe un periodo ya mucho más real, ¿cierto? Que se puede observar en una planilla escrita un dato para poder determinar algo, poder determinar algo de manera fehaciente. Increíble, o sea, le faltan por lo menos 900, 930 años, no sé si para sacar un cálculo conservador y no caer en exageraciones de datos para poder Claro, hacer esa afirmación que dicen 1000 años. Ahora, curiosamente aquí no se hace mención en ninguna parte en el artículo, ni en otros, ni en el de la revista Nature, tampoco que ellos mencionan, de que los incendios han sido denunciados por altas autoridades, por la misma gente de bomberos, por gente de la Armada, por diversas personalidades que trabajan en terreno, que están viendo lo que está pasando como incendios absolutamente intencionales. Y de eso no se muestra, ni siquiera se considera ese factor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? mira, la verdad es que es un tema que a mí me deja un poco frustrado y sin palabras, porque definitivamente los incendios forestales en cualquier condición que se dé son provocados. Ya existe, y esto lo digo con harta responsabilidad, no quiero ser sensacionalista ni aprovecharme de la ocasión que tuvimos hace poco de este gran incendio, al cual estuve muy cercano ahí, prácticamente metido bajo de ese pirocúmulo que propagó el incendio de manera tan violenta. Y eh, aunque estuve leyendo algunos artículos de tiempos pasados, como el año 2020, el 2022, y hablaban de que existía una posibilidad de que estos incendios se generaran de manera espontánea. Mm, la verdad, Carlos, yo descarto esa posibilidad, y principalmente en el último evento que tuvimos, ¿ya? Y lo descarto por lo siguiente, porque si comparamos nosotros esa estadística que te mencionaba, el fenómeno del Niño, porque ellos hacen alusión a que el fenómeno del Niño es el que genera las condiciones para provocar los incendios, por el gran calentamiento que se da. Eh, Mira, existen otras condiciones que podrían generar la condición óptima, valga la redundancia, para que se dé el incendio. Y está la famosa regla del 3x3, que es del 33% de humedad o bajo eso, los 33 grados de temperatura, y los otros 33, no recuerdo qué es lo que era, pero dentro de lo que enseña la escuela de incendio, no hay que olvidarse nunca que para que se genere un fuego tiene que haber un elemento primordial, que es la ignición. De donde parte la cadena del fuego hay un elemento principal, que es, puedes tener el combustible, el comburente, pero si no tiene el elemento inicial, no se propaga ese fuego. ¿A qué voy con esto? El año 1997 tuvimos índices extremadamente altos con respecto al fenómeno del Niño. Pero que yo recuerde, no tuvimos fenómenos de incendios forestales como los que vimos ahora. ¿Ya? El año 2015 también tuvimos fenómenos del Niño bien importantes y tampoco tuvimos fenómenos de Claro. incendios forestales como los que vimos ahora. ¿Ya? Y el año 2017, que fue un año crítico, cuando se quemó prácticamente toda la región del Maule, parte del Biobío, y ahí inclusive la temperatura de Los Ángeles llegó a 42.2 grados, en periodo, me parece que fue en fines de enero o principio de febrero, por ahí, que fue el periodo en que se dieron los incendios. Y tampoco tuvimos fenómeno del Niño. O sea, por un lado está el fenómeno del Niño, pero no hay incendios forestales, y cuando fue el primer incendio forestal más importante en Chile, que se extendió por más de 500 kilómetros, no teníamos presente el factor del Niño. Entonces no existe relación entre el fenómeno del Niño y la supuesta generación de estos incendios forestales. Por lo tanto, una condición natural que genere una forma espontánea de que se genere el fuego, valga la redundancia nuevamente, no sucede como tal. No hay una relación ahí. No hay, al margen de todo lo que es la información que tenemos nosotros respecto de los focos simultáneos que se dieron en distintos lugares en este último incendio que tuvimos, que fueron aproximadamente 5 o 6 que prácticamente aislaron la ciudad, da la impresión de que claramente fue realizado primero de manera intencional y en segundo lugar con una estrategia.
Ahora, lo de la estrategia hay que evaluarlo bien, hay que tener más argumentos Exacto. para poder plantearlo, pero definitivamente de que fueron intencionales, fueron intencionales. Y ahora poco a poco han ido apareciendo evidencias de que gente vio drones volando que llevaban estos elementos de reacción que ayudaban a que se diera el fuego y se propagara. Y así una variedad Y gente de también, cosas porque más también que, pillaron mucha gente que estaba haciendo estos focos. claro, por Habían, supuesto, si lo último, ya terminando el desastre en sí, vimos videos por las redes ahora que existe la libertad de que la gente grabe y suba sus videos en estas páginas de prensa independiente. Se ve como los tipos, los mismos pobladores atrapan a las personas que estaban generando o los aíslan. Aquí en el caso de Quilpué, en los departamentos que estaban construyendo en Villa Olímpica, atrapan a unos tipos, los dejan ahí prácticamente encerrados en los edificios, no, porque se escondieron ahí, hasta que llegaron ya las fuerzas policiales y los capturaron. Después en el Olivar también se ve que hay otra gente dando vueltas hacia el sector donde está el Santa Julia, toda la zona vulnerable que se vio expuesta al incendio, a la parte más significativa. Así que evidencia de que fue intencional hay. ¿Dónde están los sujetos? El tema. Y lo otro, claro, hay que entrar a analizarlo más. Pero desde el punto de vista de la meteorología, desde el punto de vista de esta relación que ellos quieren plantear entre el fenómeno del Niño y el calentamiento que se está dando, no necesariamente, definitivamente no tiene ninguna relación al respecto. Por lo menos así los datos lo demuestran. es increíble porque parte del artículo lo sacan de la revista Nature, que es una revista científica que tenía, no sé, porque yo la conocí hace no mucho con toda esta crisis que hubo hace poco, tenía cierto prestigio, me imagino, como publicación científica, donde puedes publicar los papers y una serie de cosas más. Y fíjate que en esta revista aparece el dato de los 1000 años en un estudio científico. O sea, a eso hemos llegado en la ciencia, a que sea pura propaganda. Es un estudio científico que ellos publican. Está ahí, les vamos a dejar los dos enlaces, el del artículo de la CNN y el de la revista Nature, para que vean ustedes cómo dicen que la incidencia del fenómeno del Niño más los 1000 años de sequía han producido esto. Es increíble. Mira, a mí me parece triste porque yo vengo de la generación para cuando tú querías averiguar algo, aprender y inclusive hacer un trabajo de estudio mucho más acabado, tenías que recorrer las bibliotecas. Uh-huh. Y en esas bibliotecas te encontrabas justamente con ese tipo de publicaciones, que eran famosos journal, Sí. que tú ibas y tomabas la revista y estudiabas, sacabas información legítima, ¿cierto? Con el método científico que corresponde. Es triste ver cómo se ha manoseado tanto la posibilidad de poder ver un comportamiento natural con más objetividad, producto de esta influencia ideológica que hay. Y voy a tomar la libertad de ser un poquito más directo, pero aquí Por me favor. da la impresión que la ideología está detrás de todo esto, Carlos. ¿Por qué razón te lo digo? Porque en los argumentos que tomé así escuetamente, una página de Infobae, la otra es de El Mostrador. Tienen 2 años de diferencia. En ambos artículos, si tú observas el entre líneas, hay una intención de llevar al lector a entender de que esto es espontáneo, ocurre de manera natural y que no hay nada que podamos hacer al respecto. Y que lamentablemente es producto tiene que ver con las emisiones de CO2 y un montón de cosas más. Ponen mucho argumento que no tiene sentido en el trasfondo del fenómeno en sí. ¿Ya? Pero si lo analizamos del otro punto de vista, que era algo que habíamos conversado en algún momento, Carlos, si yo me dispongo a generar una catástrofe tal como quemar bosques, millones de hectáreas, o dejémoslo en miles de hectáreas, para no exagerar. Sí, para no ponernos como la ONU. Y claro, justamente. Y ese foco de incendio que se va a generar a esa escala va a producir a nivel local donde está el fuego, y esto es un antecedente que ustedes pueden buscar, lo pueden googlear y lo van a encontrar porque es un antecedente que está ahí, porque es información real, digamos.
Cuando comienza la formación de esos focos, tienes un aumento de temperatura entre 200 y 300 grados Celsius. Ya, cualquier red de estaciones meteorológicas que esté en el entorno, a unos kilómetros de distancia, van a percibir el calentamiento del aire como tal. Uh-huh. No esa cantidad de grados Celsius propiamente tal, pero sí el entorno se va a tender a calentar. Ahora, ¿dónde está la particularidad de esto? Que cuando tú tienes un foco que es significativo de forma aislada y puntual, va a generar una circulación local que obedece a la cantidad de calor que se está provocando en ese foco. Entonces, como un remolino, el aire se va a dirigir hacia el centro, ¿ya? Por esta propiedad que tiene el aire, que es un fluido que es continuo, no se puede cortar como un sólido. Va a tomar, al generarse un vacío, va a tomar aire de cualquier parte y va a comenzar el aire se va a juntar en el centro, lo que nosotros llamamos una condición de convección, ¿cierto? Comienza a juntarse en el centro, se acumula y de ahí tiene que ascender para escapar a otras partes. En ese ascender y escapar a otras partes es como se propaga el calor y afecta a los entornos. Por ejemplo, el año 2017, cuando fue ese incendio importante, Los Ángeles tuvo esa temperatura de 42.2 grados porque estaba muy cerca de las zonas de incendio. Y el aire llegó, debido a la circulación local que se produjo ahí, el aire llegó cálido hasta ese sector. Recuerdo yo que hablaron de cuando ocurrieron los incendios en Europa, me parece que el año 2020, hablaban de que las temperaturas se habían elevado. Claramente se van a elevar y va a afectar la red de estaciones que están en torno al área del incendio. Exacto, claro. Porque el incendio está provocando el alza de las temperaturas. De las temperaturas. Claro. No es al revés. Entonces, ahí ya tienes tú un antecedente y dices, no, que mira, ocurrieron los incendios y estas fueron las temperaturas. Por supuesto, porque el incendio incide sobre las temperaturas y afecta a esa red de estaciones que miden esa. Y el calor escapa a una escala importante. Estamos hablando de una escala de cientos de kilómetros, no es menor. Y el día del incendio que tuvimos nosotros acá, cuando hablaban de los 36 grados, partimos en la mañana con temperaturas cercanas a los 36 grados, 36,6 creo que fue en el Jardín Botánico, antes de que se quemara. Y partió temprano, 9, 10 de la mañana, a una hora que no se dan las temperaturas máximas. Por lo tanto, hay una clara incidencia de que es el calor local que se está generando por el fuego, que afecta a la red de estaciones y eleva las temperaturas debido a la proximidad que hay de ese aire. Por ende, también el aire se seca, la humedad relativa tiende a cero. Claro, pero no es en sí el hecho de que tú tengas una condición previa, no es al revés el asunto, no tienes tú una condición previa que genere el incendio. Es ahí increíble. Tienes otro elemento para eso que estás diciendo tú es fundamental, porque si te estoy entendiendo bien, depende de dónde se mida, ¿cierto? Y en qué condiciones se mida. Si estoy midiendo y diciendo que la temperatura más alta se alcanzó en tal parte, y estoy haciendo una medición ahí y más encima hay una condición de incendio cerca, o sea, esa medición no puedo decir que es histórica, que es como una máxima histórica, porque obviamente está afectando, está siendo impulsada esa temperatura por una acción directa, en este caso el fuego, un incendio que hay ahí. Claro, justamente, en el fondo es un dato, si vamos al estricto rigor de la medición, es un dato adulterado. Exacto. Y mira, te voy a mostrar un ejemplo, porque esto es mentiroso, es súper fácil pillarlo. Te voy a mostrar un ejemplo. En el estudio, esto lo acabo de encontrar mientras hablaba contigo, en el estudio de la revista Nature, esto es del estudio, hablan que, mira qué fácil, hablan del 3 de febrero del 2023, grábense esa fecha, 3 de febrero del 2023, la temperatura impulsada, dice, por los vientos Puelche, la temperatura en Chillán, 36 a 36, o sea, la temperatura en Chillán, hablan de las coordenadas ahí ubicadas en la región del Ñuble, alcanzó la máxima diaria de 41,6 grados. Este récord local de todos los tiempos, mira lo que dicen, todos los tiempos coincidió con el aire extremadamente seco debido a los vientos predominantes descendentes. Hablan de la influencia de los vientos puelches que explica por qué en Chillán las altas temperaturas del verano están fuertemente correlacionadas. Fíjense en el detalle, los vientos puelches, no mencionan incendios. Con aire seco y vientos fuertes, las mediciones terrestres realizadas por la Dirección Meteorológica de Chile, lo que estabas explicando tú, muestran fuertes correlaciones positivas similares entre la temperatura y la velocidad del viento, temperatura y humedad relativa en otras ciudades importantes del centro de Chile. ¿Cierto? 3 de febrero del 2023.
ellos hablan de que por los vientos puelches la temperatura llegó a 41,6 grados. Vámonos a qué pasó en esa fecha en el Ñuble. Aquí hay un artículo de la Universidad de Chile. Viernes 3 de febrero del 2023. Gobierno decreta estado de excepción constitucional de catástrofe en la región del Ñuble producto de los incendios forestales que mantienen a 16 comunas en alerta roja. Ahí tienes la muestra. Ahí tienes la muestra. Justamente. Y son datos que tú encuentras y están ahí. Están ahí. No puedes negar esa existencia de la situación. Ahora, Carlos, mira, tocaste un tema súper interesante porque tiene que ver justamente con ese famoso viento puelche. Existe un fenómeno, y aquí me gustaría aclarar eso porque a lo mejor algunos van a decir, oye, pero es que eso es posible. Sí, es posible, pero existe un fenómeno que es el calentamiento, el que nosotros llamamos técnicamente calentamiento adiabático o un calentamiento por compresión. ¿Qué significa eso? Cuando el aire desciende por las laderas, ya no vamos a hablar de orientación, solamente del fenómeno en sí. Cuando el aire desciende por las laderas, al llegar al punto más bajo del valle, el aire se comprime. Al comprimirse, ¿cierto? Las moléculas que están entre sí con bastante espacio, se reduce su espacio, tiene más colisión. Por lo tanto, la manera de medir esa cantidad de energía es a través de la temperatura y se eleva la temperatura. ¿Ya? Pero cuando hemos tenido ese tipo de fenómeno que habitualmente para nosotros está asociado, en el caso de nuestra zona, a la vaguada costera, que es en la parte delantera de la vaguada costera, es cuando se produce el mayor calentamiento y el aire más seco. Y después desde el centro hacia la parte norte de la vaguada costera es donde viene todo el ingreso de nubosidad baja, la capa muy baja que produce niebla, después neblina, la llovizna asociada y toda la capa importante de nubes. ¿Ya? Eso es lo que nosotros conocemos como vaguada costera. En realidad la vaguada costera se compone de una parte delantera y una parte trasera, la parte posterior. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros en términos más prácticos es cuando ingresa la nubosidad, pero previo a eso hay un calentamiento adicional. Pero dentro del orden de esos calentamientos que se producen de manera adicional, la temperatura no sobrepasa los 38 grados. Y eso es lo que es importante aclarar. No sobrepasa los 38 grados. Claro. Por ejemplo, hemos visto, aquí Rodelillo el año 1946 tuvo 36 grados. Probablemente haya estado asociado a un fenómeno de compresión adiabática o efecto Foehn, también se conoce como el efecto Foehn, ¿ya? Y es producto de que efectivamente en la parte delantera el aire baja desde el noreste noreste o dirección este y desciende hacia los puntos, hacia la costa, y ahí se genera ese calentamiento adicional. El fenómeno es que efectivamente se tiende a secar el aire, se da el calentamiento adicional, ¿cierto? Y es un calentamiento bien importante. Pero curiosamente, ese año, si tú revisas las noticias, no habla de incendios. No. Y aquí, de hecho, después mencionan, en el artículo mencionan que los vientos puelches avivaron las llamas. Lo mencionan al final del párrafo, pero empiezan el párrafo diciendo que la temperatura fue impulsada por los vientos puelches. Entonces te das cuenta, no hay ninguna correlación. O fue impulsada por los vientos puelches, o fue producto esa temperatura de que había zona de catástrofe ese día. O sea, había no sé cuántos focos de incendio. Carolina Toá estaba en Chillán en ese momento. Claro. No, ya vimos que el fuego se extendía, por lo menos podías ver la propagación del humo, que es la dirección hacia donde va el aire cálido, y todo su entorno era aproximadamente entre 350 a 400 kilómetros. No era menor la escala de incendio. Por lo tanto, pudo haber afectado a Chillán, pero particularmente ese antecedente que tú contaste es así. O sea, el incendio en este caso indujo al calentamiento, a la alta temperatura que registra la estación en Chillán. Claro. No es que el viento del este, una magnitud importante de foco de incendio, como lo ocurre ahí, como lo hemos visto en la historia, genera una alteración del campo de circulación. Aunque tengamos una circulación a gran escala, como lo es el margen de alta presión que habitualmente predomina durante el verano, que es la época en que se dan estos incendios,
tiende a aflojar un poco la intensidad hacia los lugares donde se produce el incendio. No influye enormemente. Cuando hay un fenómeno de gran escala, y esto lo veo desde el punto de vista ya meteorológico, cuando hay un fenómeno de gran escala que no alcanza a influir sobre la pequeña escala, priman las condiciones de la pequeña escala. En este caso, el fuego genera su propia condición y genera una manera errática de desplazamiento que es acorde a la forma de las quebradas y las laderas que confronta el incendio, cómo va avanzando. Y no hay que olvidarse también que una vez que el incendio ya comienza su segunda fase y se propaga, las temperaturas se elevan de 400 a 600 grados Celsius, o sea, es realmente significativo. El fuego se alimenta a sí mismo, toma el aire que está en su entorno, que actúa como un comburente, y sigue desplazándose en la dirección que se abre camino según la geografía. Eso es otra parte importante que hay que considerar. Bueno, pero definitivamente haciendo distinción entre lo que es un calentamiento climático en condiciones naturales y una bajo condiciones de fuego, hay una gran diferencia que son aproximadamente unos 4 o 5 grados Celsius. Parece poco en cuanto al dato que se entrega, pero eso muestra cuando hay una condición natural de calentamiento y cuando hay un efecto adicional que está adulterando el dato que se está captando por un calentamiento que está siendo influenciado en este caso por un incendio a gran escala. Claro. Hay un dato no menor, y eso quería preguntarte, ¿cómo se toman las temperaturas? Explícanos cómo funciona una estación meteorológica donde toman, por ejemplo, la temperatura, porque yo he escuchado de otras personas que estudian este tema que dicen que están alterando la manera en que están tomando la temperatura, que ya no la toman como la tomaban antes, que no a la distancia que corresponde del suelo, y esto daría como resultado temperaturas más altas. ¿Qué piensas tú de eso? La norma internacional, ¿cierto? El estándar es a través de esta caseta que se instala, ¿cierto? De una caseta de color blanco, inclusive tiene inclusive hasta las características del color, por un tema radiativo, para que no exista un calentamiento dentro de la caseta y altere el dato en sí. Ya por norma se toma la sombra provocada por esa misma caseta a 1,5 metros de altura del suelo referente, idealmente ubicada en una superficie donde haya pasto, ¿ya? Para que no se genere un calentamiento adicional, evitar el mínimo de ruido posible de alteraciones para que el dato sea puro, ¿ya? Y ahí toma la temperatura. Esa es la forma convencional. Cuando se fue actualizando este método y utilizando ya estaciones meteorológicas automáticas, las llamadas EMA, ¿cierto? Durante un tiempo de prueba se puso una al lado de la otra para ver cómo se comportaban e ir corrigiendo esa desviación estándar de datos y así ajustar el parámetro y hacer la medición de la estación automática mucho más confiable en relación a lo que era una estación convencional. Y se ha ido de alguna manera reemplazando todo lo que es por tema tecnológico, por manejar una información mucho más rápida, ¿cierto? Que en la estación convencional tenía que ir el observador meteorológico a tomar el dato, le llenaba una planilla y después lo ingresaba a un sistema. Ahora no, pues ahora la estación automática te envía directamente el dato, ya por la red y con toda la tecnología comunicacional que tenemos hoy día, claro, es completamente factible. Pero ese dato se tiene que apegar a eso. Ahora, ¿dónde está el error que se produce en algunas mediciones? Y aquí es donde digo yo que esta Organización Mundial de Meteorología, que rige los estándares, que a nosotros nos dice como profesionales cómo tomar el dato para que sea un dato útil, permita de alguna manera la obtención de otros datos que habitualmente se toman cuando tú no cumples con la norma, que andas con un termómetro en la mano y expuesto al sol, va a tener otra temperatura comparada con la que está tomando el método que está bajo norma. Claro, por ejemplo, si yo me pongo al sol para tomar una temperatura, puede haber una diferencia dependiendo de la radiación, desde 4 grados hasta 8 grados. Imagínate, claro. Y hay un incremento importante de temperatura. Y de hecho tú lo ves también en los vehículos nuevos que traen estos termómetros. De repente entran al auto y el termómetro afuera arroja a veces hasta 42 grados, pero eso es porque está expuesto al sol. Y no es la medición en sí lo que nosotros estamos. ¿Cuál es el propósito de tomar la temperatura? La temperatura es una forma de medir la energía cinética del aire
pero de forma pura, bajo ninguna influencia. Por eso tengo que aislarla de la radiación solar, aislarla de zonas de calentamiento local, tratar de que sea lo más representativo solo del aire. Por eso se llama temperatura del aire. Ese es el nombre técnico del dato que se está tomando. Así como existe también una temperatura del punto de rocío que mide el contenido de humedad que tiene una masa propiamente tal. Y ahí te indica, la relación de ambas te indica, a través de una ecuación, la humedad relativa. Por eso es que es importante que sean datos bien finos. Pero sí, también he visto de que se habla mucho de las temperaturas, de los tipos que andan ahí reporteando, o de repente salen con estaciones automáticas, meteorológicas automáticas justamente, pero que no están bajo la norma, no están chequeadas bajo ningún parámetro, y van, toman ese dato, lo asumen como si fuera un dato correcto, y contaminan la muestra, y de ahí alteran el estudio. ¿Ya? Eso sencillamente, en términos prácticos y para un estudio científico, no deberían ser considerados los datos. Claro. Esa es la verdad de las cosas. Claro. Y por eso vemos tanto, bueno, los reporteros hoy día están reportando todo el tema del clima, como se filtró, ¿te acuerdas? En un video de CNN cuando decían, bueno, cuando terminemos con esta cuestión del COVID vamos a seguir con la cuestión climática. Eso es lo que viene fuerte ahora. Claro. Y hemos visto que se ha cumplido tal como dijo este personero de CNN, y ahora no te dicen hay 30 grados, dicen nos estamos quemando los reporteros. O sea, hay un alarmismo, una cosa del fin del mundo, de los 1000 años, como en este supuesto estudio de la revista Nature o este reporte de una agencia de las Naciones Unidas. Claro, justamente sí, no obedece a un tema de sensacionalismo nada más. Ya, ahora, hay que reconocer, y yo soy, por eso te digo, soy bien responsable en esto, asumo mi responsabilidad como profesional del área. Estamos experimentando un proceso de calentamiento que es natural en la Tierra, pero no es la influencia antropogénica que tiene esta condición, no es a nivel global, porque hay que considerar que esa muestra o esa influencia antropogénica está enfocada en las ciudades principales, donde hay mucho centralismo humano, donde está un montón de gente viviendo, y lo que ellos viven en su entorno es la realidad del mundo, no es representativo. No es representativo. Nadie ha considerado, por ejemplo, de que el aumento del dióxido de carbono sea un proceso natural. Debido a este calentamiento que estamos experimentando de forma natural, la vegetación se comporta de otra manera y genera como escudo un aumento de los gases invernaderos naturales, que son naturales. Y no olvidemos que la vegetación necesita el dióxido de carbono para su síntesis propia, para poder alimentarse, para poder subsistir. Entonces, ese sueño agendado que hay de aquí al 2030 o 2050 de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono no va a ser nunca, porque la naturaleza yace, y un porcentaje importante de la atmósfera está constituido por el dióxido de carbono, así como por el nitrógeno, por el oxígeno y por el vapor de agua y otros gases nobles. Claro. Claramente hay una influencia de sensacionalismo, de querer guiar la información con un propósito que nos viene de la mano con la ciencia legítima. Yo lamento cuando estas entidades científicas se prestan para este tipo de cosas y finalmente terminan chacreando, terminan alterando el dato, terminan haciendo el ridículo de la información real, de lo que nosotros deberíamos obtener para ver qué realmente está pasando con la Tierra, cuáles son los patrones que vamos a ver de aquí en adelante. Mira, sin ir más allá de lo que conversábamos delante, el tema de la mega sequía. Nosotros no podemos hablar de mega sequía. En el año 2015, 2016 fueron los aluviones. Hubo precipitación, ¿cierto? Como nunca floreció el desierto florido, se dio de manera histórica. Sí, claro. Hoy día vemos las precipitaciones que están ocurriendo en el altiplano, ¿cierto? Hace 4 años atrás hablaban de que el río Paraná se estaba secando, y hemos tenido durante este periodo las tormentas, todos estos centros convectivos a gran escala en el trópico, tormentas tropicales a gran escala, de manera mucho más frecuente, y nadie habla de que están subiendo los ríos, claro, de que está aumentando el caudal, de que están aumentando
los abastecimientos de agua natural en esas zonas, no lo mencionan, porque es contraproducente, parece. Sí, pues bueno, sin ir más lejos, en el sur de Chile, este año y el año pasado llovió casi como llovía antes, decía la gente del campo. Claro, decía, justamente. pero antes llovía un poco más, decían. Pero ya estamos volviendo como yo era cuando yo era más joven, decían. Claro, justamente. Entonces se ve que hay un proceso, hay un ciclo, ¿cierto? Que se está cumpliendo, estamos volviendo a la normalidad. Hay que ver cómo vamos, así como vimos que se nos estaba secando la zona central en algún momento y dijimos de una forma muy profesional y rigurosa, no nos adelantemos a sacar conclusiones hasta que tengamos una cantidad de años y podamos hacer un estudio. De vuelta a la otra parte de la historia, deberíamos hacer lo mismo. De todas maneras, si te das cuenta, tenemos un alzamiento de las temperaturas de manera natural, pero no afecta al régimen fluvial. Uh-huh. Vamos de vuelta a una condición normal, y eso es lo que hay que evaluar, y eso es lo que hay que estudiar, y la ciencia debería abocarse a eso, más que de generar en sí un estado de alarmismo en la gente, enfocarse a eso. El régimen térmico que nosotros estamos experimentando de alzas a nivel global, lo que sí deja como evidencia es la intensificación de los fenómenos. Los fenómenos meteorológicos se han hecho mucho más intensos a través del tiempo, pero eso es de acuerdo a la ecuación de balance de la Tierra, que tiene que ver con la ley de cero de la termodinámica, buscar el balance, llegar al punto cero, de balancear la Tierra energéticamente. La diferencia entre una masa muy cálida y una muy fría es abrupta, digamos, el fenómeno que se va a desarrollar para poder lograr el equilibrio va a ser mucho más intenso. Eso sería una forma de evaluar el cambio que estamos viviendo, pero pensar en condiciones catastróficas, extremas, o echarle la culpa a la meteorología por los incendios que estamos viviendo, no, la verdad es que no, en lo personal creo que no viene al caso. Increíble todo esto, uno nunca se deja de sorprender. Yo estoy seguro que los auditores también, así que bueno, compartan esta información porque es de vital importancia que usted también ayude, ¿cierto? Porque esto se inventa desde el extranjero, no tiene nada que ver con Chile. Esa gente no está aquí, y los que están participando de esto, bueno, están ayudando a perpetuar simplemente una falsedad. Algo que no te haya preguntado, que te gustaría agregar, porque este es un tema técnico bastante complejo, algo que te gustaría agregar antes que nos vayamos, Daniel. Mira, la verdad es que yo creo que no tenemos que perder el norte de que a pesar de que existe un cambio a nivel global, ya la meteorología está variando, es un proceso absolutamente natural, que no implica en todos los desastres que se están desencadenando, como lo quiere plantear desde un punto de vista biológico este organismo a nivel global. Ya existen condiciones naturales que nosotros tenemos que considerar, que es la presencia de ciertos gases que nunca van a ser eliminados de la atmósfera. Y me llama mucho la atención, Carlos, de que a pesar de que estamos hablando de todas estas cosas de calentamiento, ¿cierto? No se hable mucho ahora sobre el tema de la capa de ozono. ¿Ya? Porque ese calor excesivo que nosotros podríamos estar experimentando justo a la hora que yo estoy midiendo la máxima temperatura con el termómetro de mano en todo el sol, puede hacer efectivamente a un aspecto de la radiación solar, a un aspecto de la insolación, más que de la temperatura del aire en sí que estoy midiendo. Claro. ¿Cierto? Existe un periodo en el que la radiación solar es significativamente importante, irradia sobre los cuerpos una cantidad de radiación ultravioleta muy significativa, y le hemos bajado el perfil a esa noticia, no se ha hablado mucho. De hecho, hay páginas de oficiales donde miden la radiación, donde se recomienda el protector solar y todo, pero como que le han quitado un poco la importancia, han desplazado esa condición. Y ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque teóricamente, si tuviésemos un calentamiento a tal magnitud como lo plantea esta gente, nosotros deberíamos empezar a experimentar desplazamientos de los gases que están en niveles bajos, donde habitamos nosotros, la troposfera, deberían empezar a desplazarse hacia niveles altos.
Y científicamente está demostrado que el vapor de agua, que es uno de los gases que debería desplazarse hacia niveles altos, interrumpe la reconstrucción de la capa de ozono. O sea, está provocando esta apertura o estos descensos de la capa de ozono, de la columna de ozono, que conocemos nosotros como los agujeros que se producen en ciertas partes de la capa de ozono. La molécula entra ahí, interrumpe la reconstrucción de la capa y obviamente perdemos la protección. Pero tampoco hemos tenido datos de medición al respecto, no hay estudios. Se ha enfocado todo mucho en el calentamiento global, exacerbado por esta información que se mueve así en masa y que se transmite al usuario, a la gente en general, que a veces ni siquiera está pendiente del tema, sino que escuchan, pasó el dato, calentamiento global, estamos en crisis. Y hay otra parte importante que sí es significativa, que no se ha mencionado para nada, que tiene que ver justamente con la radiación ultravioleta. No sé si te llama eso la atención también, Carlos. Tengo un comentario, pero me lo voy a guardar. Ya. ¿Será porque enferma la cosa? ¿Ah? Claro. Es que ya a estas alturas, cuando ya normaliza el discurso del CO2, eso se debería haber evitado de un primer momento. Porque finalmente uno es el gas que quieren eliminar. Ese es el problema. Tú no puedes normalizar la eliminación de algo que es parte de ti también. Y el momento que se empieza a normalizar eso, a eso me refiero, si fue un poco confuso, es súper peligroso caer en ese juego. Y ese punto no se ha tocado. Ese debate no se ha abierto. Claro. Eso debería haber separado de un principio. Claro, justamente. Bueno, podríamos estar horas conversando con Daniel. De seguro que vamos a hacer otro programa a ver si nos habla un día de la Antártica. Por supuesto. De la Antártica, pero con datos fidedignos, con una persona que tiene conocimiento del lugar, etcétera, porque ese tema se presta para muchas conjeturas, para muchas cosas. Es algo tan lejano donde tan pocas personas han podido ir, entonces también se presta para muchas elucubraciones, pero podemos hablar de algunas cosas concretas, y eso sería sumamente interesante poder tocarlo en otros programas. Así que desde ya, Daniel, te dejo invitado a otro programa aquí. Te considero ya de la casa acá en Contracultura. Te agradezco muchísimo haber venido hoy día y habernos compartido un poco de tus conocimientos al respecto de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la consideración. Créeme que me voy a sentir parte de la casa, así que gracias por poder tenerme aquí en tu programa y poder tener también esta tribuna para poder explicar a la gente esta realidad que estamos viviendo, porque no es precisamente lo que se plantea en los medios de comunicaciones convencionales. Exactamente. Bueno, ya saben, compartan esta información. Esto es algo que están contando desde afuera, que por lo que vemos y por los registros que hay, los datos que nos acaba de mostrar Daniel, no hay una correlación absoluta con la realidad de lo que se está tratando de vender en el extranjero sobre Chile. Así que esto es gravísimo, es gravísimo. Compartan esta información. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Chao. Hasta la próxima.